Hola a todos, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre la criptografía. Vamos a definirla, vamos a ver algunos conceptos importantes como son la firma digital y el certificado digital. La criptografía es una rama de las matemáticas que nos permite cifrar un mensaje a través de la utilización de un algoritmo. De este modo podemos cumplir con uno de los objetivos planteados para la seguridad informática, en concreto para la confidencialidad, es decir, que personas ajenas no accedan al mensaje. Si nos fijamos en este sistema criptográfico que tenemos aquí puesto en este esquema, tenemos que un mensaje original se toma como entrada para un proceso de cifrado que obtiene un mensaje cifrado para transmitirlo por un medio, seguramente inseguro, y cuando llega a destino, mediante un proceso de descifrado, pasamos a recuperar el mensaje original. Aquí el papel de que cumple el elemento denominado clave es primordial, porque es el elemento que nos permite realizar un proceso en un sentido y en otro. Cuando hablamos de criptografía podemos hablar de dos tipos, la criptografía simétrica y la asimétrica. Si nos fijamos en la primera de ellas, la criptografía simétrica es aquella en la que se utiliza la misma clave tanto para el proceso de cifrado como para el de descifrado. Si lo pensáis un momento, esto significa que tanto el emisor como el receptor deben disponer de la misma clave y por lo tanto en algún momento se debe de comunicar, lo que puede poner en riesgo nuestro sistema criptográfico y todas las medidas utilizadas para que ese mensaje sea seguro. La criptografía asimétrica se concibió para solucionar este problema. Este tipo de criptografía se basa en el uso de dos claves distintas que además tienen unas propiedades matemáticas bastante importantes e interesantes porque nos permiten asegurar que lo que se cifra con una de ellas tan solo se puede obtener descifrándola mediante el uso de la otra. Para generar estas claves se deben de utilizar programas porque son claves bastante extensas y su generación tiene cierta complicación, no se pueden generar de forma manual, sino que se utilizan ciertos programas. De estas dos claves es importante distinguir entre lo que se llama la clave privada, que es una clave que el usuario deberá mantener de forma secreta y no comunicarla, y lo que es la clave pública, cuyo sentido es totalmente lo opuesto. Esta clave se debe de hacer pública, se debe de difundir para que tenga la máxima difusión. Vamos a ver cómo funcionaría un sistema criptográfico con criptografía asimétrica. Aquí vemos que el emisor tiene un mensaje que quiere enviar a B, el receptor, y para ello utiliza la clave pública de B. Al utilizarla obtiene ese mensaje cifrado. Se transmite por un medio inseguro y al llegar a destino, B, utilizando su clave privada, puede descifrar el contenido de ese mensaje. Fijaos que de esta forma se consigue la confidencialidad, ya que solo puede ser B el que acceda al contenido de este mensaje. Sin embargo, aquí tenemos un problema y es ¿cómo sabemos que realmente A es el que ha originado ese mensaje? Para ello se utiliza lo que se denomina la firma digital y se procede de la siguiente manera. Aquí A pretende enviar un mensaje que cifra con su clave privada, obteniendo el mensaje cifrado, como digo, con su clave privada. Pero también envía una copia del mensaje sin cifrar. Al llegar a destino, el receptor, en este caso B, puede descifrar el mensaje cifrado utilizando la clave pública de A. Al descifrarlo, obtendrá el mensaje descifrado y luego podrá compararlo con el mensaje sin cifrar, de tal modo que si son exactamente iguales, significa que era realmente A quien nos envió ese mensaje, puesto que A es el único que puede cifrar con su clave privada, ya que B está utilizando su clave pública para descifrar ese contenido. Seguramente os estaréis preguntando por qué se envía el mensaje sin cifrar a través del medio inseguro. Bien,
para obtener la confidencialidad se utiliza una combinación de este método con el anterior. Es decir, que primero se cifra con la clave pública DB para luego realizar todo este proceso. También es cierto que para utilizar la firma digital y asegurar la procedencia del mensaje no se suele utilizar el mensaje al completo, sino un resumen. Sin embargo, ¿quién nos asegura que realmente esa clave pública pertenece a la persona a la que queremos enviar o de la que recibimos información? Para ello entran en juego unos intermediarios conocidos como autoridades certificadoras que nos permiten asociar una clave pública a una persona u organización. Las autoridades certificadoras son los responsables de hacer pública la autenticidad de las claves públicas. Estas autoridades certificadoras emiten lo que se conoce como el certificado digital, donde, entre otros datos, podemos obtener la clave pública y los datos del propietario de dicha clave pública. También es importante tener la firma digital, la clave pública de la autoridad certificadora para asegurarnos de que realmente ese certificado lo emite la autoridad certificadora. Dentro de las distintas empresas que nos podemos encontrar, empresas u organizaciones, tenemos, por ejemplo, la empresa Verisign, que lleva mucho tiempo proporcionando certificados digitales, pero también el Estado tiene sus propias autoridades certificadoras, como la Fábrica de Moneda y Timbre, o en la Comunidad Valenciana tenemos la autoridad certificadora de la Generalitat. Bien. Como conclusiones, es necesario que seamos conscientes de la importancia que tiene la criptografía a la hora de conseguir ciertos objetivos de la seguridad planteados por la seguridad informática, y también cómo esta criptografía nos va a permitir establecer una relación de confianza entre los distintos agentes partícipes de las comunicaciones. Si bien hay que asegurar que incluso con los sistemas de criptográficos más potentes, ningún sistema puede afirmarse que es seguro al 100%. Muchas gracias por vuestra atención.